Bien, amigos, continuamos aquí en su programa Actualidad Preventiva. Arnaldo Sánchez Brugal y Andrés Terrero. Estamos hablando sobre el análisis de la evaluación de riesgo de la República Dominicana en el tema de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y lo estamos hablando por sectores. Arnaldo ha venido en los últimos programas trabajando estos temas. Y ahora hemos hablado del tema anterior del seguro. Ya ustedes saben lo que dijimos. Pero venimos ahora con las otras instituciones financieras. Y las otras instituciones financieras se dividen en tres, vamos a llamarle. Agentes de cambios, cooperativas, que hubo una ley, que hubo una modificación que hizo esto, y las criptomonedas, vamos a llamarle así, o instituciones de monedas digitales, que no las hay en el país, pero no las hay literalmente, podemos decir así. Vamos a comenzar, Arnaldo, por las cooperativas. Y te voy a hacer un preámbulo, porque el experto realmente eres tú. Pero mira, Arnaldo, las cooperativas no estaban reguladas prácticamente en la República Dominicana. Y venía un tema de mucho requerimiento internacional de qué vamos a hacer con la cooperativa, porque las cooperativas ya no son una cooperativa que fuera un SAN, que la gente paga un dinerito, 500 pesos, ya no es eso. Ya es una entidad mayor, de pantalones largos, en lo que el Banco Central de la República Dominicana, las propias superintendentes de bancos, superintendencias de bancos, tenían el ojo puesto en estas instituciones. ¿Por qué? Porque había que regularla, había que controlarla, había que saber qué estaban haciendo, había que pedir el reporte y todo esto. Pero el Banco Central trabajó fuertemente, inclusive se trabajó en un momento determinado en un proyecto de ley de una superintendencia de cooperativas. Pero la Junta Monetaria quería establecer esto de que el sistema financiero controlara el sistema. Y la superintendencia de banco del momento no quería. Entonces se hizo ahí un happy medium en lo que la superintendencia de banco decía que eran muchas entidades que se le sumaba a todos los bancos que hay y que era un trabajo muy arduo. Y se decidió en la ley, al final, hacer una modificación y que eso dependiera del Instituto Dominicano del IDECOP. Ahí te digo a ti, ¿qué se encontró y qué se dijo en el 14, que fue antes de ese proceso? Y me imagino que eso fue óbice para decir, tenemos que poner control en esa determinadora. Sí, mira, con respecto a las cooperativas, lo primero que pasó casi básicamente lo mismo que con el sector seguros. O sea, hubo una representación nula del IDECOP en el proceso de levantamiento de la información. Sí. Sí se enviaron comunicaciones y cuando las respuestas que nos dieron, las respuestas que daban, por ejemplo, no coincidían la cantidad de cooperativas reguladas o que tenía el IDECOP como reguladas, como la cantidad de cooperativas que formaban parte de la asociación, de las asociaciones ya existentes de cooperativas. Entonces lo primero era que había una incongruencia entre qué cantidad de cooperativas tenemos. En cuanto también a la información de las operaciones, del volumen transado y eso, no había informaciones disponibles. No había estadística. Hubo que recurrir también a las agrupaciones de estas instituciones, que ahora se me escapan los nombres. Hay dos grandes asociaciones de las cooperativas que fueron las que nos suministraron la información. También venía la discusión que tú dices, porque la ley monetaria en cierta parte lo considera como una entidad de intermediación financiera, pero después en otro artículo la saca de la regulación de lo que es la Junta Monetaria. Entonces, para lo que es el grupo de acción financiera, las cooperativas son parte de los que son los sujetos obligados financieros. Porque tú captas dinero y lo prestas. Y entonces estaba la discusión de cómo, en qué sector incluirla, y por eso fueron incluidas en este sector que se llaman otras instituciones financieras, igual que las remesadoras. Pero en ese momento, ausencia de reportería, ausencia de procedimiento de prevención. Nada que tenga que ver con muy poca, lo tenía, creo, de las 300 y pico, solamente una había reportado a la unidad de análisis financiero algún tipo de reporte, y eran reportes de transacciones en efectivo. Entonces, ese es un sector que resultó, ¿verdad?, aunque el sector en general, porque se ven los tres sectores, resultó con un riesgo medio.
por las medidas de prevención que existe principalmente en los agentes de cambio y remesadoras, tuvo un peso muy fuerte. Ese sector en específico cooperativa estaba bien regulado, quedó alto. El otro estaba muy bien regulado y eso baja el riesgo del módulo en general. Okay. Pero no de ese tipo de entidades. Entonces, otro elemento que se incluye ahí en ese módulo es el de los agentes de cambio y remesadores, los cuales, si vemos los informes estadísticos de la Unidad de Análisis Financiero, del sector financiero son los que más reportan. Sí, claro que sí, claro que sí. Pero no está en la cantidad de reportes. No. Está en la calidad de los reportes. Entonces, mi experiencia, no sé qué habrá pasado del 2021 para acá, pero mi experiencia es que es el sector que con menos calidad reportaba del sector financiero, aunque reportaba mucho, reportaba con muchísimos errores. Había cosas no calidad. Poca calidad, y es también una de las cosas que salió a relucir también en esta evaluación nacional de riesgo. Y un tema, como tú decías al principio, que es la criptomoneda, que es algo que aparentemente, aunque ya hemos visto desde el Banco Central que se está trabajando en todo lo que es esto de las nuevas tecnologías, las fintech, sí. Los nuevos medios de pago que no necesariamente están vinculados a una entidad financiera, y la creación de un hub financiero, o sea que estamos dando pasos hacia allá. Todavía tenemos ausencia de regulación en lo que es este tema de la criptomoneda. Y si tú entras una simple búsqueda en Google, aquí existen sinnúmeros de entidades que reciben pagos con criptomonedas. Son fintech. No necesariamente fintech, hay hoteles que te reciben pago en criptomonedas. Sí, en Punta Cana. Aquí habían en ese momento que cuando hicimos la evaluación nacional de riesgo, esa fue una de las cosas que señalamos, que existían cajeros ya de criptomonedas en la República Dominicana. Existían cuentas en bancos donde se transaba con criptomonedas y te salían publicadas en los periódicos, y el banco ni siquiera se había dado cuenta, o alegaba que no se había dado cuenta. No, y el informe dice muy claro que no había regulaciones, porque no las hay, porque el Banco Central, Arnaldo, no ha estado de acuerdo con el tema de la criptomoneda o las monedas digitales. Pero hay una tendencia internacional, y ahí es bueno aclararlo. El Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, por varios memorandos del presidente de la República actual, Biden, ha tenido que comenzar a trabajar en algunos proyectos de regulación, parece que la tendencia es a regularizar el sistema. Sí, y el mismo gobernador, en un discurso que dio a principio de mes en una reunión o unas charlas que estaban dando la Asociación de Bancos, el FELABAN, habló del tema y habló de que se estaba estudiando la tendencia actual de la mayoría de los países, que es la emisión de las monedas digitales por los bancos centrales. Si mal no me equivoco, sus siglas en inglés son CBCD, Central Bank Digital Currency, CBDC. Okay. Entonces, y que se estaba estudiando esa posibilidad en la República Dominicana de la emisión de una criptomoneda. O sea, que sí ya se está, por lo menos el tema está en el tapete y se está analizando. No obstante, actualmente no existe ningún tipo de reglamentación, de regulación en la materia. Entonces, usted dedicarse a invertir o hacer actividades a través de ese tipo de moneda conlleva unos riesgos muy altos. Hemos visto cómo el valor de este tipo de monedas se ha caído y cómo se han dado muchos fraudes Ponzi con este sistema. Es interesante que hablemos eso sobre ese comportamiento, pero es bueno, déjame leer un poquito lo que dice el informe con relación a este tema. O sea, en vista de todas las debilidades existentes en cuanto a los sectores regulados y los no regulados presentados en el presente módulo, ¿verdad? Pudimos identificar las siguientes áreas en las que meritan que se enfoquen los esfuerzos. Viene, monedas digital, reglamentar el funcionamiento, supervisión y monitoreo de las monedas virtuales, así como capacitar sobre su funcionamiento u operatividad. Fíjate, estamos hablando del 2014, Arnaldo, donde todavía la República Dominicana del 2022 no tiene todavía contemplado aprobación de este tipo de instrumentos. Y en verdad, aunque pareciera quizás que el Banco Central está actuando como muy fuerte, le da la razón lo que ha pasado. Porque tú entras en un tema, y ahí voy a caer contigo, Arnaldo,
en que recientemente la inestabilidad de estas monedas, que tú no la ves, lógicamente es digital, pero que tiene un alto riesgo, porque tú no siquiera sabes con quién está transando, pero hay un mercado. Entonces, ha pasado que en República Dominicana hay muchos negocios de estos que han presentado pérdidas o hasta quizás posibilidades de fraude. Y muchas personas que tú dices que han invertido y que se han encontrado quizás con una modalidad de Ponzi, sistema Ponzi o piramidal. Efectivamente, tú como experto, Arnaldo, has visto que tenemos mucho de esto en el mercado, al margen de la inestabilidad que tiene la moneda, que por ejemplo podemos poner como ejemplo el caso de, valga la redundancia, el caso de El Salvador, que como país emitió una moneda, una criptomoneda, y tiene un problema grave en este momento. Sí, mira, la verdad es que yo no te puedo decir que manejo datos suficientes como para decirte que en República Dominicana se han visto muchas personas afectadas por esquemas Ponzi. Sí vimos en estos días que está en el tapete un caso de un proveedor en Bahamas, creo que TFS, creo que se llama la compañía. Incluso fue apresado, y cómo a través de estos fueron defraudados miles de personas. No sé si habrían dominicanos involucrados en el tema. Pero lo de la moneda virtual, incluso el mismo Gafi, no es que la manda a prohibir, sino que manda a regularla. Claro. Y la regulación la enfoca en los que son los proveedores de servicios virtuales. O sea, aquellas compañías que se dedican a ofrecer carteras donde tú acumulas o archivas, o como si fuera el banco donde tú depositas tus monedas digitales, y a través de lo cual entonces tú comienzas a transar. Porque el tema no está en la secretividad, porque ahí tú podrías, si tú haces debida diligencia en ese punto, tú puedes identificar quién es el propietario de esa cartera. Y cuando recibe dinero también sabes que a esa cartera está dando dinero, entonces tú conoces al beneficiario final o al propietario de esa cartera. Y a través de la tecnología que usan esas monedas, que normalmente es el blockchain, esa información está permanente en todas las transacciones, viaja y en el histórico. En el histórico, porque de eso que se trata, por eso se llama blockchain. Se crean bloques donde se van acumulando las informaciones de todas esas transacciones, y cada bloque acumula la información del bloque anterior más la información nueva. Y por eso es que es imposible, o hasta ahora, aunque ya he visto personas que sí dicen que sí es posible violarlo, era imposible violar la información, porque tú tendrías que tener un poder computacional tan amplio que te permita al mismo tiempo irte al primer bloque e ir modificando toda la información. Entonces, y modificar la información que está en los otros módulos que minan la información. Pero yo estoy dentro de los incrédulos, Arnaldo. Dentro de los incrédulos que, por ejemplo, si con el blockchain se lleva el control, esa entidad que tú acabas de hablar de Bahamas, ¿por qué dijiste? ¿Cómo no se pudo haber identificado oportunamente? No sé si estaba regulado en Bahamas. Precisamente la falta de regulación y de conocimiento de cómo se maneja este tipo de cosas, la falta de regular principalmente o cumplir con las recomendaciones del Gafi, en la recomendación, creo que la 16, que habla de regular los proveedores de servicios virtuales y que toda esta información sea capturada. Y creo que a través de ello incluso fue que se pudo determinar y apresar a la persona. Pero aquí hay una moda, Arnaldo, en el país, que mucha gente te habla, o que la gente te habla en la calle. Hay muchas personas y sí, hay muchas personas metidas, y muchas monedas ya son diferentes, que no es necesariamente la cripto. No, Bitcoin, Ether, hay muchísimas monedas, están los stablecoins y hay otras que son menos estables. Bitcoin, por ejemplo, está dentro de la stablecoin porque son las que son más estables, o hay muchas que están incluso respaldadas por una moneda fiat. Y también está, Arnaldo, diríamos que el efecto de lo que pasó, porque desde cuando estas monedas salieron al mercado, que el costo era barato y comenzó a subir y mucha gente hizo dinero. Pero el problema es que cuando tú haces dinero con un instrumento
que no, como que no está regulado primero, que tú no lo estás viendo físico, tú no tienes un documento en la mano que tú dices, lo puedo vender, lo puedo transar. Tú no puedes imprimirlo algo y decir, cómprame esto. La gente no está viendo el riesgo, Arnaldo. Y yo creo que hay mucha gente que aquí, si sabemos que hay mucha gente hablando sobre el tema de criptomonedas, en cualquier tipo de moneda que sea, si el sistema ha caído significativamente los valores, como si fuera la bolsa de valores, eso indica que hay pérdida. Y entonces hay gente que ha perdido dinero y no tiene a quién reclamarle. Ahora, hay gente que parece que hacen operaciones con alguien en particular, que esa persona capta, esa persona invierte, fíjate que no es un segundo, ¿verdad? Ahí es que vienen los esquemas Ponzi. Ahí viene. Porque el problema no está tal vez en la moneda, sino en el que recibe la moneda y en lo que te está ofreciendo y en lo que él hace con esa moneda. Exactamente, que ahí hay un tema de regulación, porque si yo estoy gastando dinero, yo no soy el que emite la moneda. Y yo lo que hago es que lo tomo y lo que tengo contigo es un pasivo con el tercero, ¿verdad? Y entonces hago mi operación, que el portafolio lo tengo yo, no lo tiene la persona. Esa persona tiene una inversión conmigo, como se llame, yo persona o empresa, pero yo invierto en Bahamas, en Europa, en esos países asiáticos que tienen esas criptomonedas, y ya ahí está el riesgo muy concentrado, de manera que lo que ha pasado aquí, quizá con esto, es una gran mala experiencia para mucha gente que no tiene a quién reclamarle. En el caso que te hablaba de la Bahamas, lo que he leído en la prensa era que ingresaba el dinero y tanto el promotor como sus empleados vivían en una casa haciendo fiestas, orgías, y ese dinero, o sea, lo que te prometían, en lo que se suponía que se debía invertir el dinero, no se invertía, sino que era una francachela que tenía el promotor de... Aunque el señor de Vallaguana ha dicho, de Vallaguana, ¿verdad? Monteplata, ¿verdad? Ha dicho que en un momento que iba a demandar a personas, podemos decir que esto es un negocio parecido. Muy ¿verdad? parecido. ¿Verdad? Muy parecido, porque la fórmula secreta Nunca apareció. nunca apareció y tampoco la magia tampoco existe. Entonces, cuando te van a multiplicar los cuartos, lo que te hacen es que toma 100 y yo voy atrás y busco 100 más de los de Arnaldo, que están ahí, no están invirtiendo en ningún sitio, y aquí están 200. Parieron 100, que bien. Por eso la primera persona Beben normalmente beben agua limpia. Agua limpia. Vamos a hacer una pausa, la segunda pausa, y recordarle a ustedes que se suscriban a nuestro canal, Actualidad Preventiva, y después se suscriban, le dan a la campanita. Pausamos.